¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de martes 16 de junio. ¿Cómo le va, Stephanie Lain? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien. Buen martes para todos. La verdad que un día para no quejarnos en cuanto a la temperatura. Muy agradable. Muy agradable, soleado. Muy agradable. Fresco, pero muy agradable. Sí, otoñal, sí, típicamente sí, otoñal, pero muy lindo, agradable. sí. Bueno, con muchos temas para desarrollar, algunas informaciones del ámbito judicial que tenemos para compartir con todos ustedes. Eso va a ser en segundos nada más. Así que ya les proponemos compartir los titulares más destacados. El Tribunal de Apelaciones revocó la medida de prisión domiciliaria que la justicia había otorgado a Moisés Martínez, el hombre condenado a 12 años de prisión por el homicidio de su padre. La Suprema Corte de Justicia inició un sumario a la jueza actuante en el caso de Jonathan Correa, quien fuera asesinado a golpes por su padre. La ministra de Salud, Cristina Lustenberg, concurrió al Parlamento para dar explicaciones por la reducción de la sanción de la anestesista que fue condenada por la justicia, móvil en directo. En su columna, además de noticias, el periodista Raúl Ponce de León analiza la situación actual del gobierno frente a las demandas de la población. El analista internacional Claudio Fantini explica en BTV Noticias los alcances del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Bueno, empezamos, como les decíamos, con información del ámbito judicial. El Tribunal de Apelaciones revocó la medida de prisión domiciliaria que la justicia había otorgado al joven Moisés Martínez. Recordarán ustedes este caso, condenado a 12 años de prisión por el homicidio de su padre. La decisión fue adoptada por 2 votos contra 1 en el tribunal, por lo que deberá volver a prisión preventiva hasta el próximo 26 de noviembre. En la sentencia se señala que Martínez incumplió más de una vez el arresto domiciliario total y se argumenta que a pocos días de impuesta la prisión domiciliaria, Martínez ya lo había incumplido 3 meses sin que se haya justificado la existencia de un motivo de fuerza mayor o una causa justificada. Seguimos con temas vinculados a la órbita judicial porque la Suprema Corte de Justicia inició un sumario a la jueza actuante en el caso de Jonathan Correa, quien fue asesinado a golpes por su padre. Según explicaron las autoridades, la sanción más severa que puede recibir la magistrada es la destitución. La existencia de un sumario significa que se va a seguir un procedimiento que puede culminar determinando que sí hubo errores que son sancionables o directamente determinar que no los hubo y que no, por tanto no existe sanción. Las sanciones están previstas legalmente, es decir, todo régimen sancionatorio tiene que ser previsto legalmente y está previsto en la ley 15750, que es la ley de la judicatura, que es la que regula todo lo relacionado con la función, la actividad de los jueces, y las sanciones pueden ir de amonestación, apercibimiento. Hay 5 son los tipos de sanciones, la más grave es la destitución y ahí hay otras que son pérdida del derecho al ascenso por 5 años o máximo 5, puede ser menos, suspensión con pérdida de los salarios. Esas serían las sanciones que se pueden imponer, es decir, no se pueden imponer sanciones que no están previstas en la ley. Bueno, nos vamos rápidamente al Parlamento. Exactamente, allí tomamos contacto con Lucía Bentancur. Adelante, Lu, bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludos desde el Palacio Legislativo. Aquí se está dando una conferencia de prensa, como pueden ver en imágenes, encabezado por la vicepresidenta de la República y una delegación de mujeres que en los últimos días estuvieron participando en Argentina de un congreso que se estuvieron impartiendo valores y ciertos delineamientos sobre la respuesta a la violencia de género y también a generaciones. Aquí se está presentando entonces un primer resultado de este encuentro, que también estuvo integrado por delegaciones de Panamá y de España, además de Argentina. Los dejo con la palabra de COSE, que está haciendo un repaso también de cifras que se estuvieron dando en este último informe y, por ejemplo, recordando que hay una denuncia cada 12 minutos, una denuncia por violencia de género. La escuchamos. Para lograr los números que estoy compartiendo con ustedes ahora. Acá Uruguay ha avanzado mucho en lo que es la lucha contra la violencia.
Por nombrar solo algunos temas, quiero decir que el Ministerio del Interior hace muy poco agregó al dispositivo electrónico de tobilleras la aplicación Elida 360. También está capacitando a la policía para la toma de la denuncia con un procedimiento específico para las situaciones de violencia. Y la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, desde su creación, también quiero decir que juega un papel fundamental en la atención y protección de víctimas y testigos de los delitos en el marco del proceso penal acusatorio. Quiero destacar el acompañamiento en las situaciones que involucran niños, niñas y adolescentes, hijas y hijos de víctimas también de femicidio. Sin lugar a dudas, el Ministerio de Salud Pública, a través de sus acciones en el Sistema Nacional Integrado de Salud, tiene también un rol fundamental en la prevención y en el acompañamiento. El Poder Judicial también, todas estas instituciones que estoy nombrando, estoy convencida que trabajan de manera incansable y también coordinan a través de un Consejo Consultivo Nacional liderado por InMujeres. Sabemos también que los juzgados especializados están sobrecargados, que son realidades que no podemos mirar para otro lugar, y también que es fundamental que se realice una adecuada valoración del riesgo. No solo alcanza con tomar las denuncias, sino también con valorar el riesgo a lo que quedan expuestas las víctimas en el momento de realizar esta denuncia para la posterior compañía. Nosotros tenemos un sistema en el cual cuando una mujer se anima a dar el paso, ese paso de denuncia implica confiar en el Estado. Y en nuestro sistema la mujer tiene que explicar su caso ante la policía, tiene que explicar su caso ante el Poder Judicial, tiene que volverlo a explicar en un lugar y en otro lugar y en otro lugar, reviviendo una y otra vez cuál es su situación. Yo creo que la experiencia que visitamos fue inspiradora porque sin duda compartimos el problema, tenemos números similares y creo que tenemos en Uruguay el problema en agenda y por eso todas las instituciones que están conmigo y muchas otras trabajan de manera notoria e incansable, pero creo que para obtener resultados distintos tenemos que tener métodos de trabajo diferentes. Y por eso es importante que trabajemos juntas en los procesos de aprendizaje y mirar experiencias en otros lugares, no para copiarlas. Uruguay nunca ha hecho eso, por suerte, sino para aprender de todas las experiencias y acá cobijar y gestionar nuestros propios procesos de aprendizaje que nos lleven a una coordinación interinstitucional en la cual podamos, por ejemplo, usar datos en común, que una evaluación de un caso sea factible de ser utilizada por todas las instituciones al mismo tiempo, compartir datos, compartir recursos y tener un camino común. Le agradecemos a Lucía por este aporte. En caso de surgir cualquier novedad, volveremos con ella. Ahora cambiamos de asunto. La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, afirmó que está avanzada la investigación por el artefacto explosivo colocado en la madrugada del lunes en la sede de la Caja Militar. Es un hecho inusual, pero es un hecho de violencia que se está investigando para poder llegar a las causas y a las personas responsables del hecho. En este momento está en investigación, así que no podemos dar mayor detalle del evento. ¿Pero se ha podido avanzar con la investigación? Sí, por supuesto. Todos los equipos de la investigación están responsablemente abocados a llegar a dilucidar qué es lo que ha ocurrido. ¿Se puso algún tipo de vigilancia allí? Está en investigación, así que procuramos tener esto en reserva porque es responsabilidad de la policía, pero también hay otras instituciones de justicia que son responsables de lo mismo, por lo tanto tenemos que mantener en reserva los detalles. Bueno, y nuevamente nos vamos al Parlamento, pero a otra parte del Parlamento. Y tomamos contacto allí con Matías Garro. Adelante, Mati, bienvenido.
Sí, ¿qué tal, compañeros? Gracias, el gusto de saludarlos a ambos, como siempre, también a todos los televidentes. Nosotros nos encontramos en el edificio anexo al Palacio Legislativo porque hoy sesionó la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores y recibieron a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, y aparte de su equipo. Esto tiene que ver con el caso de Soledad Barrera, médica pediatra de 41 años, que allá por 2023 se sometió a una operación de vesícula y bueno, una serie de hechos irregulares la dejaron, bueno, internada durante aproximadamente unos 10 meses en estado vegetativo hasta que, bueno, finalmente fallece. Allí, bueno, comenzó todo un análisis de la situación que, bueno, viene a dar con la doctora anestesista, quien, entre otras cosas, habría dejado su lugar de trabajo mientras estaban, bueno, justamente operando a esta doctora para, según indicó ella, ir al baño a lavarse la cara. Bueno, comenzó toda una serie de estudios, de análisis. De hecho, la doctora llegó a un acuerdo con la justicia, donde allí se llegó a la condena por homicidio culposo, a una pena de 2 años de prisión, que se sustituye por libertad a prueba. Homicidio culposo, es decir, bueno, reconoce que generó el asesinato por inacción o desidia, pero no con la intención de matar. La familia de Soledad ha instalado diferentes recursos para, bueno, recusar esta decisión, principalmente la decisión del Ministerio de Salud Pública, porque una comisión del Ministerio evaluó la sanción de 5 años inhabilitada a esta anestesista para ejercer en su cargo y bueno, cuando toma Cristina Lustenberg esta decisión, la baja a 3 años. Y esto es lo que ha generado polémicas y lo que ha generado la convocatoria justamente de la ministra a esta comisión. Estuvimos conversando con Cristina Lustenberg una vez que culminó su presencia ante la comisión, donde, bueno, dio los argumentos por los cuales entendió que se debía bajar justamente esa inhabilitación de 5 a 3 años. Según explicó la ministra, bueno, esto se da en base a la comparación de hechos similares y también de todo un análisis jurídico. Por otra parte, la ministra aclaró que esta decisión que toma finalmente no tenía la intención de favorecer a nadie y también destaca que no tiene ningún tipo de vínculo ni conoce a la anestesista Miralles, porque en su momento también se llegó a evaluar, bueno, un posible vínculo de amistades en común. Pero si les parece, vamos a compartir con ustedes lo que decía la ministra de Salud Pública. Mi resolución no cuestionó la inhabilitación de la doctora Miralles y su responsabilidad profesional en relación al episodio ocurrido el 26 de octubre de 2023. Mantuvo la inhabilidad y lo resuelto en cuanto al fondo del asunto. La baja del guarismo de la sanción tuvo que ver con el análisis jurídico de los distintos pronunciamientos de la Comisión ante casos de mala praxis y lo establecido en esas instancias y que luego fueron considerados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es decir, no existió, y esto lo quiero decir con claridad, ningún tipo de apartamiento de las normas y mucho menos una intención de favorecer en algún sentido a la doctora Inés Miralles. Como he dicho en otras oportunidades, no conozco a la doctora Inés Miralles, no tengo vínculo personal con ella y quienes me conocen saben muy bien que las decisiones que he tomado y que tomo están siempre enmarcadas en los principios éticos que rigen mi vida personal y, por tanto, en el ejercicio de la función pública que hoy ostento. La ministra hizo una aclaración, además, que tiene que ver con, bueno, el hecho de que una vez que pasen estos 3 años de inhabilitación para esta anestesista, no quiere decir que, bueno, al otro día va a poder solicitar trabajo en una mutualista. Allí lo que aclaró la ministra es que una vez que finalice entonces esa inhabilitación, va a ser analizada por la Cátedra de Anestesistas de la Universidad de la República y ellos verán también entonces si queda habilitada para comenzar a trabajar nuevamente. También se
reconoció porque esta anestesista presentó un recurso en el TCA en contra del Ministerio de Salud Pública y allí, bueno, el equipo de Lustenberg reconoció que no contestaron en tiempo y forma lo que se les estaba solicitando. Eso es un reconocimiento que se hizo hoy aquí y justamente esto generó cuestionamientos por parte de la oposición. Estuvimos conversando con Martín Lema, quien fue quien convocó a la ministra de Salud Pública y bueno, dijo que quedaron decepcionados con las explicaciones que dio Lustenberg, dijo que hay cosas que realmente, bueno, la ministra no puede explicar, como por ejemplo, por qué resolvió bajar de 5 a 3 años esta inhabilitación. Pero si les parece, lo vemos y lo escuchamos. Yo presunciones no puedo hacer, sí puedo hacer valoraciones de carácter objetivo. Que no se defendió el Ministerio de Salud Pública ante el recurso interpuesto es objetivo. Que se sabía cuando se vino al Parlamento y no se dijo es objetivo. Que se bajó de 5 a 3 años la inhabilitación cuando en otros casos, sin que resultara una persona fallecida, fueron 5 años de inhabilitación, es objetivo. Eso genera un cúmulo de dudas y aparte cómo fue presentado este tema por el Ministerio de Salud Pública, fue presentado con muchísimo misterio. ¿Recuerdan cuando solicitaron la reserva de las actas en la versión taquigráfica en la comparecencia anterior el 5 de mayo? Entonces, la verdad, ¿con qué sabor nos vamos? Con profunda indignación y seguimos sin saber por qué. Bueno, familiares y amigos de Soledad se han movilizado desde ya hace un tiempo, están conversando con los medios de comunicación y hoy no fue la excepción. Un grupo de ex compañeros de la doctora se hicieron presentes aquí en la explanada del edificio anexo al Palacio Legislativo. Estuvimos conversando con una doctora compañera, quien nos manifestaba cuál es el sentir por estas horas en torno a todo este caso. Nosotros entendemos que esta denuncia se hizo hace 3 años. En ese momento, la parte de abogados del Ministerio le dio entrada a esto y es un evento adverso en donde hubo una omisión, no se cumplieron las normas mínimas básicas de lo que es una seguridad en un bloque quirúrgico y a su vez es una omisión y una negligencia lo que pasó. Es una negligencia porque los profesionales tenemos responsabilidad en la atención y tenemos que, en este caso, el equipo quirúrgico tiene que cuidar del paciente que está, en este caso, dormido, ¿no? Y no ocurrió eso. ¿A quién responsabilizan puntualmente? Eso tiene que, ya la justicia lo determinó quién fue la responsable, ¿no? Pero actualmente, había una decisión tomada de una inhabilitación que fue muy blanda la justicia, ¿no? con esta decisión tomada y ahora a eso todavía se le suma de que se le quieren retirar años. Cambiamos absolutamente de tema y ya para ir cerrando este contacto, simplemente comentarles que el presidente de la República, Yamandu Orsi, hoy recibió a diputados del Frente Amplio allí en Torre Ejecutiva, diputados que van a integrar la Comisión de Hacienda. El motivo del encuentro tiene que ver con la rendición de cuentas que, según nos indicaban, ya está prácticamente cerrada y se va a estar entregando aquí al Parlamento seguramente la semana que viene. Por el momento, compañeros, es todo de aquí. Vuelvo con ustedes a estudios. Bueno, aquí en BTV Noticias recibimos a Raúl Ponce de León, ADN, además de Noticias. Raúl, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, Nico? El gusto bien de estar nuevamente por aquí. Bueno, se podría decir que estamos transitando una semana con cierta calma a nivel político. Estamos en semana modo mundial, ¿no? Una cosa así. Y esto me refiero sobre todo a la figura del presidente Yamandu Orsi, que fue tan criticada, tan castigada en las 2 semanas pasadas. Le apedrearon el rancho, propios y ajenos, ¿no? La verdad que el cuestionamiento ya está suficientemente anotado. Y más allá de que pararon, ¿no? Las críticas, las agresiones y demás, en general, uno no descarta que toda esta información queda en el disco duro, ¿no? Para la próxima elección. Eso lo van a volver a sacar, no tengan la menor duda y te lo firmo ya.
Pasa mucho tiempo. No, sí, mucho bueno. tiempo. La tormenta no se lleva todas estas cosas. En política van a pasar tantas cosas. Pero bueno, da la sensación de que lograron articular algunas nuevas estrategias de comunicación a nivel de la presidencia. La semana pasada el presidente se mostró bastante más discreto en sus apariciones públicas y prácticamente no ha tenido el contacto habitual que tenía con la prensa, ¿no? Donde ahí hablaba libremente y donde salió toda la información que después le jugó en contra. Una persona me decía también, esto le voy a poner arriba de la mesa, o sea, realmente no tengo contacto con el entorno del presidente ni con el presidente. Pero alguna persona me decía, pues hablando de esto justamente, me decía, no descarte que, a ver, el hombre además del presidente es una persona y le puede afectar algunas cosas. No tengo dudas. ¿No? Desde el punto de vista anímico, de no tener ganas de ir a algunos eventos, de no tener algunas participaciones y sobre todo, insisto, en algún contacto con la prensa como de, bueno, ¿viste eso que se dice, el que queda quemado con leche ve la vaca y llora? Sí, absolutamente. Bueno, también algo que le haya afectado a él, insisto, desde el anime como cualquier persona que le pueda haber pasado un mal trago. Un mal trago y no te gusta. Ahora, como también, y vamos avanzando en otros temas, como ha ocurrido en administraciones anteriores, la presión social y política por el aumento de la inseguridad ciudadana pone la espada de Damocles nuevamente en la figura del ministro del Interior, en este caso Carlos Negro, y obviamente de todas las autoridades del Ministerio del Interior, donde, por lo que ocurrió la semana pasada, parece que cortan por el hilo más fino, que es el recambio de las autoridades policiales. Y eso aparentemente en general, cuando se ha hecho eso, no hay grandes cambios en el resultado final de la seguridad. El ministro del Interior, Carlos Negro, generó polémica hoy, estuvo en Canal 10 e hizo algunos comentarios de que le preocupan personalmente los comentarios negativos que recibe de la oposición hacia su gestión y también hacia la gestión del presidente Orsi, y así la definía, y lo voy a leer textual para no cambiarle sus palabras. Me preocupan porque son un debilitamiento del Estado de Derecho. Y esto generó la respuesta inmediata desde la oposición. Javier García le contestó, digamos, muy vehementemente, también el exministro Martinelli, ¿no? Y estas cosas siempre terminan, digamos, la inseguridad termina cuestionando la gestión de los ministros. Acordate lo que fue renunciar a Bonomi durante 10 años. Jorge Larrañaga, cuando fue ministro al comienzo de la gestión. No fue perverso que hace la política sobre esto también, porque pasan los nombres y digo... lo de menos es el ministro del Interior, ¿no? Digo, bueno, es la cabeza política responsable, ¿no? Sacamos a Negro y van a seguir matando gente como se mata, hasta que no haya un cambio, digamos, de paradigma, que Negro, con su plan de seguridad, realmente desconozco si va a tener éxito o no. Y bueno, pero le han él dicho dice que todavía... está ahí el cambio del paradigma, bueno... Mientras el cambio de paradigma no se modifique, esto va a ser más de lo mismo. Pero se ha agravado en los últimos tiempos, entonces cuando vos hiciste una crítica muy fuerte como la que se hizo por parte del Frente Amplio al tema de seguridad en la gestión de la calle Pou, ahora te pasan la factura, ¿no? No, pero es lo que te digo. Eso, o sea, no hay vuelta. En el gobierno de la calle Pou, el Frente Amplio cuestionaba a Martinelli y a Heber. ¿Y a Bonomi? ¿En la gestión del Frente Amplio? También, renunciaba a Bonomi. Cambian los nombres y la situación no cambia. Si es un tema mucho más profundo que el ministro que está al frente. Ahora, cambiamos al plano de la economía. Hay expectativa por el texto final de la rendición de cuentas. Varios gremios, como el de la educación, el de los fiscales, están en lista de espera, esperando refuerzo de rubro, es decir, más dinero en la próxima rendición de cuentas. Esperen, ¿por qué no? Sí. Que van a esperar o logren reordenar recursos ya votados en el presupuesto para determinado objetivo, que se modifiquen y se reencaucen hacia sus reivindicaciones. De paso, la semana próxima, el lunes, hay interpelación al ministro de Economía, Gabriel O'Donnell, lo va a hacer el senador nacionalista ya Sergio recordamos Botana. Que iba a ser ayer. Iba a ser ayer, coincidía con el Partido Uruguay, al final... lograron cambiar las fechas el próximo lunes y ahí va a haber un enfrentamiento duro, ¿no? En cuestionar lo que fueron las proyecciones del gobierno del presupuesto en cuanto a crecimiento de la economía. Dicho sea de paso, se conocieron datos de la evolución de la economía en el primer trimestre de este año, tras el estancamiento, no fue recesión, pero pegó en el palo el año pasado. Tras el estancamiento registrado el año pasado, la actividad económica registró una recuperación en la primera mitad de este año, con un aumento de la economía desestacionalizada
del 0,8%, Sí, ¿no? 0,8 versus el último trimestre del año 2025. Medido con el primer trimestre de 2025 es 0,9. 0,9. Muy afectado por la sequía, ¿no? Obviamente, los valores del crecimiento económico, que se ha constatado, son menores a los proyectados por el Ministerio de Economía cuando presentó la rendición de también cuentas va a ser un revalúo, 2024 y el presupuesto, ¿no? Va a ser un revalúo el Ministerio de Economía, estoy seguro. No lo chequeé, no hablé con nadie, pero las previsiones de crecimiento y yo diría de inflación van a ser retocadas en esta rendición de cuentas. Con respecto a las planteadas en el presupuesto, sí, ya lo han reconocido que le habían errado. Claro. Hay que ver en qué cuantía ajustan. ¿Qué es lo que pone en el papel blanco sobre negro? Efectivamente. Porque de última, la rendición de cuentas, a veces ponemos demasiado expectativa en lo presupuestal. La rendición de cuentas básicamente son eso. No, bueno, hacer claro. Una rendición de cuentas de lo que tenías previsto gastar, lo que gastaste y lo que gastaste y lo que vas a gastar y la en asignación el para el año 2027 y sobre qué parámetros de recaudación, de qué dinero dispone el Estado para asignar. Pero a veces los medios y los sindicatos y los partidos políticos, sobre qué vamos a gastar. Bueno, pero primero hay que mirar para atrás qué fue lo que pasó. Primero tiene que crecer la economía para generar recursos. Incluso la columna de esta semana, el economista Javier de Aedo decía que primero, más allá que tiene ser una rendición cero, de gasto cero, tiene que haber una disminución del gasto. De lo asignado al presupuesto que se hizo con una proyección incorrecta, se debería ajustar ahora para mantener el déficit fiscal. Tiene una lógica que no tiene ninguna familia, ¿no? Si vos en una familia tenés más gastos que ingresos, no pensás a dónde te vas a ir de vacaciones. No, obviamente. Pensás en cómo puedo hacer crecer mis ingresos. ¿Qué dejo de gastar? O qué dejo de consumir y qué bajo el costo de la tarjeta. No, acá en Uruguay pensamos en seguir gastando. Absolutamente. Pese a que seguimos con una economía deficitaria. Y bueno, hay ciertas resonancias sobre los anuncios que se hizo la semana pasada, que lo comentamos en la columna del jueves, sobre posibles contenidos de la ley de competitividad y de costo de vida. Hubo opiniones variadas, ¿no? Sobre lo conocido hasta el momento se han hecho varios comentarios. Va en la dirección correcta, pero tiene gusto a poco, que no mueve la aguja, que no es ni de cerca la reforma relevante que el ministro dijo que iba a hacer en la... No, pero por eso dijo que era modesta, pero importante. Bueno, modesta o importante. Pongámonos de acuerdo. ¿No te gustó esa frase? No, para mí hay una flagrante contradicción. Y estuve consultando el diccionario. Yo creo que, bueno, viste que incluso es más valorada por gente no frente amplista que por gente frente amplista. Sí, bueno, el frente amplista cree que tiene... Le pegaban, vi algún recorte en X, de esos tuiteros más libertarios que tiene en Uruguay, que le pegaban a la calle Pou porque en su momento... Durante su gobierno tenía un diagnóstico muy parecido al de O'Donnell, reconocía la calle Pou que eso no iba a mover... Defendía los Mayaoro que lo criticaban. No, él reconocía que eso no iba a mover la aguja, pero el diagnóstico que tenía era muy parecido al de O'Donnell, pero claro, en su gobierno no se había accionado que sea esto de permitir que más personas, más empresas importen pasta de dientes. Y lo otro relevante es que se ha dicho, es que la mayoría de las medidas anunciadas se pueden resolver por decreto y que no se entiende por qué el Ejecutivo no opera en esa dirección en vez de poner todo en un gran paquete que vaya al Parlamento, que vaya a las comisiones, que reciba delegaciones y que pasen meses en la discusión de cosas que en principio serán pocas, pero todos están de acuerdo en esa dirección. Y desde el oficialismo también se quejan amargamente de las críticas duras de la oposición. Hoy el senador, o ayer, del MPP, Daniel Cayani, en declaraciones a la diaria, manifestó, y voy a leer textual también, para no cambiarle las palabras, que algunos actores de la oposición están corriendo ciertos límites de lo permitido, lo acordado y lo convenido. Y se refirió también a una derecha carnívora que está canibalizando cierta forma de hacer política en Uruguay. Y yo creo que tiene poca memoria desde el Frente Amplio, ¿no? Porque yo vuelvo a insistir, hay que recordar la dura oposición. Yo no estoy haciendo un juicio de valor, estoy tratando de ser objetivo en las cosas que existieron, ¿no? La dura oposición que desde el Frente Amplio se le hizo al gobierno de la calle de la coalición multicolor. Desde el día 1 con el tema de la pandemia, no tomaron en cuenta, y también fue criticado la situación a pesar de los efectos nocivos de la invasión de Rusia, Ucrania y todo lo que distorsionó
distorsionó la economía mundial. Tampoco la prolongada sequía que el Uruguay vivió. No le perdonaron un día. El desbalance cambiario con Argentina fue muy complicado y terminaron en periodo de gobierno de la calle convocando un referéndum y un plebiscito. Si eso no es oposición, no es ser opositor, que va que Dios sí lo diga. Se olvida Cayani de todo eso. Y entonces, en definitiva, conviene recordar oposición y gobierno, que el que a hierro mata, ¿no?, a hierro muere, ¿no? Mientras la tribuna ciudadana mira oposición y gobierno azorado, ¿no?, por el juego que hacen, que en definitiva... Sobre todo alejado de lo que la gente quiere. El que a hierro mata, a hierro muere. Vos me destruiste o trataste de hacerme todos los traspiés, bueno, ahora yo te lo hago. ¿Y qué le vas a reclamar de que no tienen derecho a hacer eso en la oposición? Uno podría hacer una valoración distinta de cómo debe ser la oposición, de buscar más consenso, pero es la realidad. Raúl, muchas gracias. Gracias a ti. Hacemos la pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.